Somos Iglesia Cristiana El Almendro. Fe, oración y servicio. Hola, buenas noches, familia El Almendro, deseando que para todos y cada uno de ustedes sea una noche grande, ricas, abundantes bendiciones. Hoy vamos al libro de Éxodo, capítulo 30. Éxodo, capítulo 30, vamos a hablar acerca del censo que realizó el rey David y de la importancia del sacrificio. Bueno, para muchos de ustedes, como para mí en algún momento, fue de gran importancia entender por qué Dios se molestó al, al contar el pueblo de Israel, ¿no? Parece algo como muy sencillo, como algo como si fuera una pataleta de Dios o una molestia para muchos decir que, bueno, solamente porque se contabilizó a la gente haber tanta mortandad y tanta pestilencia, hace ver que Dios es como un Dios cruel, ¿no? Como un Dios poco misericordioso. Pero como la Biblia tiene una parte y una contraparte y toda tiene un sentido y tiene una forma y tiene una explicación, la Biblia no se debe entender solamente por un pasaje, sino que uno debe ver el propósito del sentido. Entonces usted va a decir, no, pero es que se realizaron muchas matanzas en el antiguo Israel, entonces era porque tenían un Dios malo. No, en realidad Dios no es malo, los malos somos nosotros. Entonces esto es producto de algo que hizo el pueblo y esto nos va a llevar a nosotros una enseñanza que también quiero hablar para que usted espera hasta finalizar el vídeo. Quiero hablar acerca de la invitación a la cena del rey, ¿no? Y esto con el propósito de que usted pueda mirar y entender qué es lo que está escrito en San Lucas capítulo 14. Entonces voy a relacionar estos textos, también quiero que usted relacione algunos textos, por favor vaya buscando el segundo libro de Samuel capítulo 24 y el primer libro de Crónicas capítulo 21 para que lo vaya apartando en su Biblia allí con el separador. Bien, entonces dice la escritura. Vamos a Éxodo capítulo 30 versículo 11. Dice, habló también Jehová a Moisés diciendo, cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. Cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad como cuando los hayas contado, esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo, conforme al ciclo del santuario, el ciclo es de 20 geras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá. Del medio ciclo, cuando diere la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de la expiación y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Listo, entonces hay que entender una cosa, el mensaje del evangelio es hermoso, ¿no? Es algo que para muchas personas es motivacional. Hay muchas personas que se llenan el corazón con el mensaje del evangelio, y claro que sí. Entender que hay un Dios hermoso que entregó su Hijo por nosotros, eso nos hace a nosotros saltar el corazón de alegría, ¿no? Algunos no, porque otros no creen, a otros tratan a Dios de payaso. Hay infinidad de concepciones mentales para los diferentes tipos de creencia, ¿no? Pero para nosotros los creyentes, entender que un Dios lleno de amor entregó a su Hijo, cuando yo como persona no estoy dispuesto a dar mi Hijo por el sacrificio de ninguna persona, entender que haya un amor que sobrepasa todo entendimiento, que ni siquiera yo soy capaz de dar algo por otra persona, pero hay alguien que está dispuesto a entregarlo todo por mí, es algo muy inspirador, ¿no? Pero hay que entender algo, yo quiero que usted entienda algo y que todas las personas entiendan aquí algo. El mensaje del evangelio tiene primero una triste noticia. O sea, no puede usted entender el evangelio como lo explican en la actualidad, en donde le están diciendo que Dios es solo amor, en donde le están diciendo que no hay ningún problema, el evangelio light, en donde usted no debe leer la palabra, no se debe someter a las normas de Dios, no debe hacer lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque lo primero que usted debe entender es que usted está destituido de la gloria de Dios antes de conocer a Dios, antes de conocer a Jesús. Entonces, el mensaje del evangelio es que Jesucristo vino por todos los creyentes, por toda aquella persona que Él le recibe, pero no vino para todo el mundo. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, vino para toda persona que le crea a Él, pero no vino a morir por toda aquella persona, incluso por las personas que no le creen a Él. Entonces, tiene que la persona tener el requisito de, lo primero, creerle a Él. Y el mensaje es un mensaje de paz. El mensaje es un mensaje de reconciliación. Pero para que sea un mensaje de paz y de reconciliación, eso quiere decir que antes de la paz y antes de la reconciliación, ¿qué había?
guerra. Entonces, ese es el mensaje, la otra mitad que le hace falta al Evangelio. Entonces, el Evangelio que hoy dicta Dante Gebel, que dictan Yesenia Ten, que dictan a toda esa mano de apóstoles y de profetas y de pastores que dicen, así te dice el Señor, están diciendo que el mensaje simplemente es Dios te quiere ayudar, Dios te quiere levantar, Dios quiere que prosperes, Dios quiere bendecir tu vida, Dios quiere bendecir tu economía, tú eres fuerte, tú eres poderoso, tú eres una mujer empoderada, tú eres un hombre capaz. Ese es el mensaje erróneo. El mensaje de Dios es un mensaje completamente distinto. ¿Cuál es el mensaje de Dios? Usted y yo tenemos un problema. Venga y arreglémoslo, porque si no, vendrá mi ira sobre usted. Y el tiquete para que usted pueda tener una conversación conmigo y usted pueda arreglar las cosas conmigo y para que usted tenga paz para conmigo es mi hijo. Si usted viene con mi hijo, usted va a poder obtener la salvación. Entonces, Juan 3:16 dice, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado su hijo unigénito para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese texto está descontextualizado para muchas creencias, incluso para la Iglesia Católica Romana. ¿Por qué? Porque toman ese texto para decir, Dios vino por toda la humanidad. Entonces, Él vino, por claro que sí, por todo el mundo, pero Él sabe quién le va a aceptar. Y solamente ese sacrificio es válido para aquella persona que lo acepta, que lo reconoce y que depende de su sacrificio. Entonces, para no serles confuso, quiero darles a entender algo. En las películas, por ejemplo, de esta de Corazón Valiente de William Wallace, ¿no? ¿Cómo olvidar al libertador de los escoceses? ¿Cómo olvidar otras películas como Troya? ¿Cómo olvidar otras películas de hecho, la Ilíada de Homero? Toda esta cantidad de películas, de libros, relatan la historia muchas veces de los reyes y cómo culturalmente los reyes muchas veces discutían o disputaban los reinos, ¿no? Entre ellos. Entonces, lo primero que era que había un rey que era más fuerte que el otro. Regularmente casi siempre era así. Un rey que quería conquistar al otro reino porque creía que tenía mejor capacidad. Entonces, lo primero que hace el rey es yo no quiero matar a toda esa cantidad de soldados y a toda esa cantidad de gente que hay allá adentro. Yo quiero adueñarme de ese reino. Entonces lo que yo voy a hacer es mandar emisarios de paz. Entonces, los emisarios de paz cumplían con algo, ir y llevar las condiciones del nuevo rey a ese reino que iba a ser invadido. Entonces las condiciones que ahora ustedes tienen que someterse a mis condiciones, mis normas, lo que yo pida, el tributo que yo pida, esas son mis condiciones a la obediencia y a la fidelidad a su nuevo rey. Entonces, claro, esto para muchos reyes no era bueno, pero muchos reyes al ver la condición y el problema que tenían, se dieron cuenta de que definitivamente con ese rey no se puede pelear. Entonces, con ese rey no se puede pelear porque era un rey demasiado grande. Imagínense el rey de Babilonia en aquel entonces, era un rey muy grande, Alejandro Magno, el rey que conquistó casi todos los reinos en aquel entonces, que murió de depresión según algunos filósofos porque ya no tenía que conquistar. Es Alejandro Magno y entonces decían, Alejandro Magno ha conquistado todos los reinos. Entonces, claro, cuando usted escuchaba ese nombre decía, no, aquí ya toca aceptar las condiciones de Alejandro Magno, ¿cierto? Entonces, básicamente el Evangelio es eso. El Evangelio es que Dios envía a su Hijo y cuando envía a su Hijo le manda a decir a toda la humanidad, aquí viene un nuevo rey. Yo estableceré mi reino perpetuo y eternamente y para siempre. Mi Hijo es el emisario de paz y mi Hijo es el único que me va a traer a mí la razón de si usted aceptó o no aceptó mis condiciones. Esa es la cuestión. Entonces, el Evangelio es una buena noticia, pero esa noticia viene con una condición. Y la condición es someterse a Jesús, someterse a Dios. Entonces, un gran pensador, que no voy a decir el nombre, pues para que no lo empiece a buscar usted por internet y empiece a escarbar sus enseñanzas, de la parte de la India. Este hombre decía que él estaba impresionado con el Evangelio de Jesús. O sea, este hombre es muy conocido a nivel mundial y él daba sabiduría, pero la sabiduría hindú, ¿sí? Entonces, él decía que él vivía enamorado de Jesucristo. Él decía, me parece increíble la forma en la que él le enseñó al mundo algo diferente. Entonces, claro, él decía esto, pero pues nunca se sometió a Jesús, ¿no? Aún así, él decía, estoy enamorado del Dios de los cristianos, más no del cristiano. ¿Por qué? Porque el cristiano no practica lo que dice su Señor.
no practica el mensaje de su Señor, no practica lo que dice Jesús. Entonces todo el mundo decía, él dice ser creyente, dice ser cristiano, porque la mayoría entre católicos y cristianos todos dicen creer y obedecer a Jesús, pero hay muy pocos, decía él, que verdaderamente siguen a Jesús. Entonces una cosa es decirle a él Señor y otra cosa es que uno lo considere a él Señor. Entonces, obviamente, aquí hay un serio problema. Entonces, para que usted pueda entender, antes de hablar del censo, yo quiero que vayamos a Lucas capítulo 14. En Lucas capítulo 14 hay una parábola. Vamos a leer primero desde el versículo 15 en adelante, la parábola de la gran cena, y después de hablar desde el censo vamos a devolvernos a los convidados a las bodas. Es importante que lo leamos en este sentido. ¿Por qué? Porque básicamente lo que nosotros vamos a tratar es de relacionar este texto con lo que sucede en el censo. Amén. Entonces dice aquí, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. A la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a comprar y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor, entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad, trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno que de aquellos hombres que fueron convidados gustarán mi cena. Entonces, si usted nota aquí, todos quieren compartir de la mesa del Señor, todos quieren estar en la gran cena. Y uno de ellos le dijo al Señor Jesús, ¿quién pudiera comer pan en la mesa de Dios, no? O sea, ¿quién pudiera degustar el pan en el reino de Dios? Entonces él dijo, hubo un rey que hizo esto, pero a ese rey le quedaron mal, porque muchos son los que le dicen al Señor, Señor, y muchos son los que le dicen a Dios, mi Dios, pero son muy pocos los que verdaderamente le obedecen a Dios o los que verdaderamente obedecen a su Señor. Esto es importante entender para que usted pueda entender un poco el contexto de lo que le voy a hablar a continuación. ¿Listo? Entonces vamos al primer relato del censo. ¿Por qué digo el primer relato del censo? Porque para algunos hay 2 censos. Obviamente, pues leyendo los textos son muy parecidos, pero hay una gran discusión. ¿Por qué? Porque hay dos diferencias en los relatos de los censos. El primer censo, usted lo puede ver en 2 de Samuel capítulo 24, y los que tienen Biblia con concordancia, hay en Primera de Crónicas capítulo 21. Ahí al lado aparece la concordancia o después del título, David censa al pueblo. Regularmente, ¿por qué? Porque tienen correlación, tienen una igualdad los textos. Quiero también decirles un dato no menor. Una cosa es el libro de Samuel, que es la historia de los jueces, ¿cierto? O sea, hasta ahí se está hablando de uno de los jueces llamado ¿quién? Samuel. Esto es un tiempo diferente al tiempo en donde es escrito el libro de Crónicas, aunque cronológicamente no haya mucha distancia. Hay que entender que este texto está puesto para dar a entender la vida y lo que sucedió en el tiempo de vida del juez Samuel, ¿cierto? Y lo que sucedió con la decisión que Dios le quiso transmitir a David. Y de ahí en adelante empieza a mostrarse qué fue lo que sucedió con David y con su hijo Salomón. Por eso es que la cronología empieza 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reyes, 2 Reyes. Pero otra cosa muy distinta es el libro de las crónicas, porque el libro de las crónicas es como está escrito ahí, el libro de las crónicas de los reyes. ¿Qué eran las crónicas de los reyes? Las crónicas de los reyes era fulanito de tal reinó en determinado tiempo, hizo lo bueno, hizo lo malo, hizo tal cosa, hizo tal reforma, hizo tal cosa, y murió y falleció, y después de esto le sucedió a tal persona, ¿cierto? Entonces, básicamente es como la forma en que se habla de aquel rey. Entonces, las crónicas de los reyes, porque habían escribanos que estaban al lado del rey, y ellos escribían, pues, obviamente, ¿a favor de quién? A favor del rey, ¿cierto? Excusando muchas veces al rey. Lo bueno y lo bonito de la Biblia es que la Biblia no oculta nada.
la Biblia siempre muestra. Por eso es que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos. O sea, la palabra deja completamente desnudo a aquella persona que trata de ocultarse o que tratan algo otros, porque posiblemente el rey David no trató de ocultar lo malo que hizo, pero el pueblo a veces como que lo romantiza, ¿no? Es algo que sucede en mucho. Yo recuerdo que vi a Pantano de Vargas, hay un hueco en donde se dice que se escondió Simón Bolívar, ¿no? Entonces que le dijo al general, le dijo, salve usted la patria, ¿cierto? Y cogió a uno de sus generales, ¿no? Y fue y se escondió dentro de la roca y supuestamente pues Simón Bolívar era en ese momento fue un cobarde, ¿no? Que fue y se escondió mientras que los otros, este hombre con sus generales, con sus soldados iban a defender la patria y libertaron al pueblo. Y Simón Bolívar pues estaba escondido ¿en dónde? En esa roca. Entonces es gracioso, ¿no? Porque en los libros de historia pues se menciona a Simón Bolívar como el libertador. Y no me quiero meter por ahí, pero en realidad todo es como muy romántico, ¿no? Alrededor de los personajes que nosotros creemos que fueron simbólicos. Y esto es algo que usted debe entender en este libro, ¿sí? Para poderlo entender muy bien. Entonces vamos a 2 Samuel capítulo 24, versículo 1. Dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Entonces quiero que grabe la primera parte. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. ¿Sí? Quiero que se grabe esta parte porque es crucial para que usted pueda entender el texto. Dijo el rey a Joab, general del ejército, estamos hablando en este caso de David. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él, recorre ahora todas las tribus de Israel desde Dan hasta Beerseba y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey, añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Entonces, de ahí en adelante usted empieza a mirar por donde pasa Joab y los generales para hacer censo, ¿no? En el versículo 10 usted va a notar lo siguiente. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo, ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas, para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy. Caigamos, quiero que también se grabe esto, caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel y desde la mañana hasta el tiempo señalado y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo, basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a él, junto a la era de Aruna del Jebuseo. Y dijo David a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Entonces, quiero que preste atención hasta acá. Claro, cuando nosotros vemos esto, nosotros decimos, uy, ese David, ¿por qué haría el censo, no? Entonces, obviamente no hay una buena intención y muchos teólogos aciertan en algo que es una realidad. El rey David mandó a hacer el censo por ego. Entonces, él quería ver qué tan grande era el pueblo que él estaba gobernando. Y un día yo imagino que él se levantó en la mañana, dijo lo que dijo el rey Nabucodonosor cuando se levantó y miró por sus palcos, dijo, todo esto lo he hecho yo, cuán grande soy yo, cuán maravilloso. Pero como Dios no exalta a ningún ser humano, ahí es donde él peca. ¿Por qué? Porque él quería mirar la cantidad del pueblo para poder llenarse de ego y de orgullo. Esto es un pecado grande delante de Dios. Pero el problema es en que la culpa no fue de David. El problema es que la culpa es de ¿quién? Del pueblo. Entonces, cuando usted mira el versículo 1, dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel.
O sea, que el pueblo era el que era el culpable. Y por causa de que el pueblo tenía un pecado, no se menciona en este caso cuál fue el pecado, Dios envía una maldición, en este caso, para que el pueblo pague. Pero tenía que haber una forma para que el pueblo pagara. Y eso era a través de provocar a David a realizar ese censo. Entonces, este es el primer relato y por eso es que dicen que este relato es diferente al de Primera de Crónicas. ¿Por qué? Porque en este caso dice que Dios fue el que motivó a David. En Primera de Crónicas, vamos allí, por favor. En Primera de Crónicas usted va a encontrar algo similar, pero diferente, ¿no? Primera de Crónicas, capítulo 21, vamos a leer desde el versículo 1. Y allí vamos a encontrar algo interesante. Dice, pero Satanás se levantó contra Israel. Mira lo que dice acá. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Entonces, muchos se pegan de estos dos textos para decir que Dios se contradice, que la Biblia se contradice, que la Biblia dice mentiras. No. De hecho, esto verifica la Biblia, porque estos son textos tomados de diferentes tiempos. No es el mismo tiempo, no es que paralelamente al libro de Samuel, el mismo que hizo el libro de Samuel, hizo el libro de Crónicas. No, porque el libro de Crónicas lo hacía un escribano. Vuelvo, le digo yo, los únicos que podían hacer las crónicas de los reyes eran aquellas personas que estaban al lado del rey, eran hombres particulares que tenían el talento de poder escribir. ¿Listo? Entonces, aquí el escribano está diciendo, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. En Samuel está diciendo, Dios fue el que hizo el censo. Dios fue el que mandó a hacer el censo, incitando a David. Entonces, ya voy a resolverles esto. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo, id, haced censo de Israel desde Berseba hasta Dan, e infórmame sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab, añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey, señor mío, ¿no son todos estos tus siervos, mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto? Que será para pecado a Israel. O sea, Joab le estaba advirtiendo que había un pecado. Y aquí el pecado es por causa de Éxodo capítulo 30, lo que el texto que leímos, que lo relacionamos, que es cada vez que se haga censo, debe pagarse una ofrenda. Entonces, cuando nosotros vemos aquí, en ningún momento el rey David está ofreciendo la ofrenda por el rescate. Simplemente mandó a hacer el censo. Entonces, Joab le dice, mi rey, esto va a ser grave porque esto no está, primero, autorizado por Dios. Esto va a ser un gran mal. O sea, Joab entendía mucho de ley, ¿cierto? Entonces, a pesar de que Joab era malito, ¿no? Era un ser un poquito malito, ¿no? Mezquino. Dice, la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo de David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Entonces, claro, Joab dijo, no, y los sacerdotes no se pueden meter en esto porque los sacerdotes saben que hacer censo sin pagar el rescate, esto es, o sea, esto no fue contado con el sacerdocio. No tomó en cuenta al pastor, no tomó en cuenta al sacerdote de aquel momento, al sumo sacerdote. Amén. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto, te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo, ve y habla a David y dile, así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo. En el primer relato, el primer número es un 7, ya ahorita le voy a explicar. Dice 7, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una para que yo haga contigo. Y vino Gad a David, le dijo, así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre. En el primer relato son 7 años de hambre, en este son 3 años de hambre, o 3 meses, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová. Esto es la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues que responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad, estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová. Entonces, en el relato de Samuel, David dice, caigamos, o sea, plural, caiga todo el pueblo, juntamente conmigo. Aquí,
el que está escribiendo el relato de las crónicas está diciendo que el rey dijo, yo caiga en mano de Jehová, ¿cierto? Porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Entonces, una cosa es decir que caigamos todos en comunidad y otra cosa es decir que yo caiga, ¿no? Entonces, aquí el que está escribiendo esto está exaltando el nombre del rey, ¿no? Entonces, como esto está en crónicas, obviamente el que está escribiendo las crónicas no va a escribir algo que ofenda al rey, ¿cierto? Pero como este texto obviamente tiene que ser comparado con otros textos, Dios permite el otro texto en 2 Samuel para mostrar verdaderamente qué sucedió con David. David dijo, caigamos. Aquí el que escribe dice, yo caigo, ¿no? El rey David tan honorable, tan grande, tan maravilloso, es un ser muy valiente, ¿no? En este texto se mira que verdaderamente no lo era así como mucho lo estábamos pensando. Entonces, obviamente cuando usted dice, o sea que el rey David prefirió que todo el pueblo pagara, claro que sí. Después se arrepiente y después dice, Señor, qué mal tan grande yo le hice a este pueblo no tiene la culpa, ellos simplemente son ovejas, que el mal que recaiga en mi familia, pero después de que ya había hecho el mal. Ahora, usted me dice, pero si la culpa fue del pueblo, entonces no es de David. Obviamente, la culpa no es del pueblo, no es de David. La culpa es del pueblo o la culpa es de David. Ahí es donde usted tiene que hacerse ese cuestionamiento, ¿no? Porque a veces nosotros, ¿cómo te digo yo? Nosotros a veces como que tratamos de excusarnos, ¿no? Entonces, la culpa es de aquel, la culpa es de aquel, la culpa es de ayer, la culpa es mía, la culpa es del otro. Pero en realidad, las cosas suceden es porque Dios tiene que corregir algo en nosotros, ¿sí? Entonces, cuando el relato dice, y se encendió la ira en contra de Jehová, en contra de Israel, es porque la culpa es del pueblo. Y entonces en el primer relato dice, y Dios incitó a David. Y aquí en este texto, y Satanás incitó a David. La respuesta más lógica es que Dios permitió que Satanás tomara el corazón de David, que lo incitara para que hiciera el censo. Sencillo. Entonces no es que la Biblia se contradijera, simplemente que Dios utiliza aún al enemigo para hacer sus propósitos. Entonces, ¿qué hizo Dios? Cuando, por ejemplo, le voy a poner otro ejemplo de algo que sucedió muy parecido a esto, por ejemplo, a Job. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios incitó a Satanás para que destruyera la economía, a los hijos y muchas cosas en la vida de Job. ¿Quién lo incitó? Dios. Dios fue el que le dijo a Satanás, vaya y tóquele todo, menos la vida. Entonces, hay que entender una cosa, para los hijos de Dios, simplemente puede Satanás tocarnos a nosotros o hacer las cosas en contra de nosotros siempre y cuando Dios se lo permita. Sí, y sea la voluntad de Él. Obviamente, Dios tiene una voluntad ahí, ¿no? Entonces, no sabemos cuál fue el pecado, y yo quiero que no se aburra con esto. Mire, ¿cuál fue el pecado que cometió el pueblo? No lo relata la Biblia. Lo que sí relata la Biblia es que el pueblo fue el primero que ofendió a Dios. Entonces, a veces el pueblo o nosotros creemos que nosotros burlamos a Dios, ¿cierto? Entonces, ¿cuál era el pecado del pueblo que muchos teólogos atribuyen a esto? El pueblo se la pasaba ofreciendo sacrificios. Sacrificios, o sea, pecaban y ofrecían sacrificios, pecaban y ofrecían sacrificios. Hay aquellas personas, por ejemplo, yo que soy bautista, tengo fuertes líneas bautistas. Entonces hay personas que dicen que nosotros predicamos la hipergracia. O sea, que nosotros podemos matar, violar, tomar, hacer cualquier cantidad de cosas y humanamente Dios no nos va a hacer absolutamente nada porque existe la gracia de Dios y entonces que nosotros somos salvos y salvos siempre salvos y una cantidad de cosas. Mire, eso no es lo que nosotros enseñamos. Lo que nosotros enseñamos es que Dios es un padre. Y Dios dice, sí, al que Dios toma por hijo, corrige, y al que ama, la azota. Y dice, pero si vosotros no recibís corrección, de la cual todo hijo debe de gustar esa corrección, ¿cierto? O sea, debe pasar por esa corrección. Si usted no recibe esa corrección, usted es considerado bastardo. O sea, no es hijo de Dios. Entonces, si usted peca deliberadamente, si peca con gusto, por gusto, entonces, obviamente, Dios va a darle a usted la consecuencia de lo que usted está sembrando. Y si usted recibe la corrección, eso quiere decir que usted no es un bastardo. Ahí es donde podemos ver a los hijos de Dios. Entonces, el apóstol Pablo decía, no menosprecies la corrección que se os hace como hijos, o sea, no menospreciar.
O sea, que hay gente que tiene por poco lo que Dios está haciendo en ellos, la corrección que Dios hace. ¿Por qué? Porque la corrección, dijo el apóstol Pablo, al inicio la corrección no es motivo de felicidad para ninguno, pero su final es un final agradable, lleno de esperanza, de fruto. ¿Por qué? Porque la corrección Dios la hace entendiendo que esa corrección le va a funcionar a usted, amigo. Entonces, el evangelio legalista o el evangelio que promueve las obras, en donde el legalismo son las obras que pueden justificar al ser humano para poder heredar la tierra prometida o el reino de Dios, es un evangelio basado en lo que usted puede hacer humanamente y es un evangelio errado. ¿Por qué es un evangelio errado? Porque ahí no hay corrección de Dios y no hay corrección del hombre, en donde el mismo hombre se corrige a sí mismo y en donde el pastor corrige al hombre. Entonces, por ejemplo, la autoridad del pastor llega hasta donde el pastor puede, dentro de los muros de la iglesia, dentro de la constitución de la iglesia y dentro del círculo de la iglesia le permiten. O sea, el pastor no se puede poner a vivir con una pareja o con una familia a corregirlos. Eso no lo puede hacer el pastor. Eso es trabajo de Dios. Entonces, cuando nosotros vivimos un evangelio legalista, un evangelio basado en las obras, la persona que vive ese tipo de evangelio se convierte en hipócrita. ¿Por qué en hipócrita? Porque siempre va a tratar de llevar la mejor cara a la iglesia y siempre va a mostrarse lo mejor posible. Aquí el tema es que Dios sí conoce lo que usted hace fuera de la iglesia y Dios lo va a corregir. Esto es un problema para las personas que no entienden la gracia, porque las personas piensan que la gracia simplemente es que Dios da la salvación y ya. O sea, que la salvación simplemente trae el sacrificio de Jesús y que ya Jesús está a la diestra del Dios Padre Todopoderoso, como lo dice la Biblia, claro que sí, y que Él ya se empieza a limar las uñas y empieza a mirar a todo el mundo con desdén. No. El evangelio de la gracia es que Dios hasta el día de hoy trabaja en cada ser humano. Eso queriendo decir lo siguiente, que usted recibe la salvación y con la salvación usted obtiene algo que se llama perfeccionamiento y santificación. Eso es lo que nosotros predicamos. Entonces, no es que salvo siempre salvo, no es que usted puede tomar, violar, matar, no. El apóstol Pablo decía, todo me es lícito, mas no todo me conviene. ¿Por qué no le va a convenir a usted el hacer de todo, violar, matar, robar, mentir? Porque hay alguien que lo está observando a usted. Entonces, el apóstol Pablo entiende que no todo le conviene al ser humano. ¿Por qué? Por amor a aquellas personas que no conocen del evangelio y lo segundo, por mantenerse fiel a aquel que lo llamó. Entonces, obviamente, si usted es creyente, si usted recibe a Jesucristo, las obras de Jesucristo debe de hacer, ¿no? Pero aquí es donde viene el problema con lo de los censos. Que cuando el rey David hace estos censos, en el pueblo tiene que haber algo que se llama juicio. ¿Cómo así? Cuando en el relato del Éxodo dice que por cada persona que se cuente en los censos tiene que recibirse un tributo, ¿cierto? Y ese tributo es para el rescate. ¿Cómo así el rescate? O sea, es un sacrificio, un pequeño sacrificio para que sea contado dentro del pueblo de Dios. Entonces, ¿Dios qué exigía? Dios exigía diferentes tipos de sacrificios. Entonces, a veces era un efa de flor de harina, a veces era el dinero, o a veces eran ovejas, o a veces eran toros, ¿no? A veces eran, por ejemplo, está la vaca roja, ¿no? Entonces, eran diferentes tipos de sacrificios, pero todos esos sacrificios simbolizan ¿qué? Al Mesías, simbolizan a Jesús. En este caso, o sea, que ese sacrificio simboliza a Jesús, claro que sí. De hecho, por eso es que ahí dice, ni el pobre gaste menos, pague menos, ni el rico pague más. O sea, el rico puede pagar muchísimo más que el dinero, digamos en este momento. O sea, digamos que ese tributo esté el día de hoy aquí, hablemoslo en dólares. Entonces, cada vez que se haga el censo, ¿qué tenía que hacer el gobernante? En este caso no era el gobernante, sino era el sumo sacerdote. Por eso fue que Joab no metió ahí a los levitas. Entonces, el sumo sacerdote tiene que hacer lo siguiente, tiene que poner a todo el pueblo a dar $1. Y ese dólar tiene que ser el pago para ser contado dentro del pueblo de Dios. Sombra y figura de Jesucristo. O sea, ni el rico paga más, ni el pobre paga menos, porque el sacrificio de Jesús, ahí es donde vemos la sombra y la figura del Mesías, es ese dólar. Entonces, cuando vamos a Éxodo, vamos nuevamente a Éxodo. Mire, en el capítulo 30, versículo 14, dice lo siguiente. Vamos a leer desde el 13. Esto hará todo aquel que sea contado, medio ciclo, conforme al ciclo del santuario.
El ciclo es de 20 jeras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado 20 años arriba dará ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo. Por cuanto dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. O sea, esto era un sacrificio que Dios decía, esto me va a decir que usted está aceptando mi condición para que usted pueda ser contado dentro del pueblo de Dios. Entonces, el censo es un juicio, el juicio que dicta si usted pertenece o no pertenece al pueblo de Dios. Entonces, no todos son hijos, ni todos somos hermanos, como muchas religiones hacen pensar. Porque para que usted pueda ser hijo de Dios y contado dentro del pueblo de Dios, usted tiene que traer su dólar, ¿sí? O tiene que traer su ciclo. En este caso tiene que traer a Jesucristo. Entonces, este tributo es sombra y figura de Jesucristo. Entonces, el ciclo es de 20 jeras. O sea, un rico podía llegar a dar muchísimo más. Dice, no, pues yo que voy a dar solamente $1, yo voy a dar 10 millones de dólares, algo así, puedo dar $100,000, ¿cierto? Y el pobre dirá, bueno, yo puedo dar $1. Entonces, esto era sombra y figura ¿de quién? Del Mesías. ¿Por qué? Porque Dios no le está pidiendo al rico que dé más, ni al pobre que dé menos. Entonces, esto es maravilloso porque usted, al entender esto, usted puede entender que el sacrificio de Jesús no le exige al rico, al que tiene más capacidad, dar más, ni al pobre dar menos. Pero siempre que se hacía un censo, la ley está acá, porque en el Éxodo, esta es una de las normas y uno de los mandamientos que está dentro de los 613 códigos de la ley mosaica. Entonces, uno de esos mandamientos era, cada vez que usted haga censo, tiene que pagar por la redención. ¿Quién nos redime a nosotros? Jesucristo. Entonces, claro, por eso es que se enciende la ira de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo está quieto, ¿cierto? Pero Dios sabía que no iban a pagar la redención. Dios, que conoce las cosas de antemano, en su previo conocimiento, sabía que el rey David iba a mandar a hacer ese censo y que no iba a incluir al sumo sacerdote y que iban a dejar a los levitas a un lado porque ellos le iban a exigir al rey que hiciera lo debido dentro de la ley. Entonces Joab dijo, no, esto es un pecado muy grande. Entonces Joab, claro, en su astucia dijo, no, yo no puedo contar a los levitas, yo no puedo contar a los sumos sacerdotes porque va a ser grande, grande el pecado delante del pueblo y los levitas van a decir que se está cometiendo un gran sacrilegio. Entonces, obviamente David era un rey muy amado, muy querido por todo el pueblo y en este caso, pues Joab dijo, no, pues voy a hacer el conteo de los demás menos de la casa del sacerdocio. ¿Esto constituye un serio problema para las personas en la actualidad? Claro que sí. ¿Por qué? Porque todos nos contamos dentro del pueblo de Dios. Pero muy pocos venimos con nuestra justificación llamada Jesucristo, con nuestro dólar o con nuestro ciclo de ventejeras. ¿Quién es nuestro ciclo? ¿Quién es nuestro dinero para poder entrar al reino de Dios? Y con esto no quiero que me malinterpreten. ¿Quién es nuestro dinero? Jesucristo. Un rico puede ir al cielo y puede tener aquí en la tierra miles de millones de pesos, de dólares, de euros, pero no puede comprar la vida eterna. Cuando esté allí frente a Dios no puede decir, te doy toda mi fortuna. Lo primero que Dios le va a decir a él, tu fortuna perezca contigo. ¿Quién te ha dicho a ti que el don de Dios se puede comprar? Entonces, quiero que entiendan esto. Esto es un problema serio. Entonces, cuando el pueblo es contado, tiene que haber a Jesucristo por delante. No puede quedarse a un lado Jesucristo. Entonces, juntos son un solo relato. La otra diferencia es el número 7, porque dijo, 3 cosas te voy a dar. Entonces, 7 años en el primer relato de hambruna y en el segundo son 3 años. Entonces, lo que dicen los estudiosos es que el número 7 y el número 3 en la numerología hebrea, pues se confundió. Esto puede suceder, ¿por qué? Porque obviamente los libros que fueron descubiertos muchas veces son fragmentos o están casi borrados. Esto que se hizo, el descubrimiento de estos libros, el armarlos, todo este tipo de cosas se hizo con las uñas. Y muchas veces los textos estaban prácticamente disueltos. Entonces, es un milagro tener Biblia y la Biblia aquí no se está contradiciendo completamente en nada. Lo que sí está mostrando la intención de un hombre de enorgullecerse, primero que todo porque Dios permitió que Satanás tomara su corazón y hiciera un censo. Entonces, el pueblo estaba haciendo algo malo. ¿Qué era lo malo que practicaba Israel?
que ellos practicaban algo que dicen en la actualidad: el que peca y reza empata. El que peca y ofrece un sacrificio borra el pecado. O sea, ese es el problema como tal. En cierto momento, Dios envía a sus profetas y les dicen, en los tiempos de los reyes, le dicen: me tienen cansado con toda esa cantidad de sacrificios. Para mí ya son abominables, me hacen vomitar, básicamente, porque el sacrificio de las ovejas, que era sombra y figura de Jesucristo, lo estaban utilizando para los más ricos, por ejemplo, como eran los que más tenían ovejas. Entonces mataban a alguien y sacrificaban una oveja, violaban a una mujer, iban y sacrificaban una oveja. Hacían cualquier cosa mala, iban y sacrificaban una oveja. Entonces, obviamente, a los sumos sacerdotes también se les había corrompido. ¿Por qué? Porque ellos se recibían esas ofrendas. Entonces, el dinero empezó a aumentar en la casa, en este caso en el tema del sacerdocio. Entonces, ellos llegaron a tener mucho dinero porque cada vez que se hacían este tipo de cosas tenían que ofrecer muchos sacrificios. Entonces, yo quiero que entienda usted una cosa: el que peca y reza empata es un dicho detestable delante de los ojos de Dios. El que peca y sacrifica, Dios lo toma como si no hubiera hecho nada. Eso es algo abominable delante de los ojos de Dios. Como aquella persona que se aprovecha de la gracia, que practica el mal, que practica el pecado. Entonces, obviamente yo no creo en que una persona que esté practicando el pecado haya conocido en algún momento a Jesús. No lo ha conocido. Para que usted sea contado dentro del pueblo de Dios, siempre tiene que venir ¿con quién? Con Jesucristo. Entonces, ahí vamos a volver a San Lucas y ahí vamos a poder entender mejor el texto que está a partir del capítulo 7. Ya no vamos al capítulo 15, pero lo vamos a relacionar. Entonces, al versículo 15, perdón. Entonces, vamos a San Lucas capítulo 14, versículos 7. Y ahorita leímos San Lucas capítulo 14, versículo 15, ¿no? Entonces, vamos a ir a unos versículos atrás y yo quiero que veamos este texto que me parece muy adecuado para poder unir toda esta prédica, que el principio de todo esto es mostrar al Salvador en el antiguo pacto y que usted pueda ver y pueda exaltar a Jesucristo a través de esto que hizo en la cruz, ¿no? Que fue el entregar su vida por cada uno de nosotros. Listo, dice: observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, o sea, se está refiriendo de los escribas y fariseos, ¿no? Y de muchos de sus discípulos, claro está. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una palabra, diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viendo el que te convidó a ti y a él, te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga: amigo, sube más arriba delante de los que se sientan, delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dijo también al que se le había convidado, al que había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos, ni ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Entonces, claro, hay veces en donde muchos piensan que están convidados al reino de Dios y van a degustar de la cena del Señor. Esto es una discusión que todas las religiones tienen, ¿no? Porque le llamamos deidad a algo, a muchos le llaman Alá, muchos le llaman, digamos, Mahoma, o sea, hay muchos Kisha, hay muchos que tienen infinidad de dioses, ¿no? Y lo curioso de todo esto es que todos creen que van a tener parte con Dios, con el Dios de ellos, y el cristianismo también cree esto, ¿cierto? Lo que vemos aquí es algo que de pronto va a desinflar a muchas personas. ¿Por qué? Porque la escritura dice que el que esté seguro, mire bien, que no caiga, ¿cierto? Entonces, hay muchas personas que se cuentan dentro del pueblo de Dios y creen que cuando haya la gran cena a la que todos seremos invitados, y en aquel entonces, o sea, me estoy refiriendo a los hijos de Dios, hay muchos que creen que son contados dentro de los hijos de Dios. Y ahí es donde hay un serio problema. ¿Por qué? Porque hay muchos que por sus obras
por lo grandes que han hecho, las grandes cosas que han hecho, o porque supuestamente son considerados grandes, en este caso, le está hablando a escribas y fariseos, a los religiosos de aquel entonces, de aquella época. Entonces, él está refiriendo esta parábola. Usted que dice ser religioso, usted que dice conocer a Dios y temerle a Dios, y que usted busca los primeros lugares que son los lugares de honra, usted va a buscar sentarse en esos primeros lugares, mire bien lo que usted está haciendo. ¿Por qué? Porque todo aquel que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. ¿Esto qué queriendo decir? Que hay muchas personas que piensan de que Dios es ciego y de que Dios no mira verdaderamente la intención que hay en el corazón detrás de cada persona. Dios mira mis intenciones, Dios mira la intención de mi hermano, de mi amigo, y hay muchos que creen que simplemente con ir a una iglesia a hacer una obra de caridad, de hecho, el texto en Éxodo, en donde se redime a las personas con un ciclo, se utiliza para hablar del evangelio y la prosperidad, diciendo, de hecho yo recuerdo de un pastor muy conocido que eso, él habla y usted le provoca vaciar todas sus tarjetas de crédito en la cuenta de él. Y mi esposa me está mirando y créame que ella sabe de quién hablo. Eh, este hombre cogió este texto para sacarlo fuera de su contexto y decir que de esa manera nosotros tenemos que ofrendar y diezmar. Imagínense, para que así mismo nosotros seamos bienvenidos al pueblo de Dios, seamos parte del pueblo de Dios. Hágame el favor, cuando ese texto está hablando del Mesías. ¿Mm? Entonces, así los predicadores de la prosperidad sacan un texto fuera de su contexto. Y esos son los que cuando venga el Señor van a ser los primeros que van a querer estar en las primeras sillas. Porque están convencidos de que el diezmo, de que la ofrenda, ojo con esto, porque no quiero decir que las personas no deben diezmar. Quiero ser claro en eso. Solamente una persona madura en el Señor sabe qué es el diezmo y que lo debe dar, porque el pastor no hace fotosíntesis y la iglesia no se sostiene sola y porque es un mandato divino. ¿Sí? Es algo que Dios da a aquella persona en el corazón. Cierro paréntesis con esto para que no me malinterprete. Pero el problema es malinterpretar estos textos para modificarlos y de esto hacer algo totalmente diferente, una fábula para que otras personas sean motivadas a diezmar. Entonces, ¿quiénes son los primeros que van a ser hallados en esas primeras sillas? Aquellos que decían, Señor, Señor, en aquel entonces no hicimos milagros, no profetizamos, no echamos fuera demonios. ¿Qué no es lo que se ve eso en la actualidad en los pastores de hoy? Y por los cuales usted, amigo, que me ve al otro lado de la cámara, y muchos se desviven porque hagan el llamado a la oración allá al frente para que ellos les pongan la mano y los hagan caer, o les hagan la zancadilla. ¿Qué no son estos hombres? Mire las señales que la Biblia dice, en aquel entonces muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Qué no se echan fuera demonios ahora en todas las iglesias? En la mayoría, no en todas. ¿Qué no se hacen liberaciones? ¿Que no en tu nombre no hicimos grandes proezas, hicimos grandes cosas? Esos son los primeros que van a querer estar en las primeras sillas de la boda. ¿Sí o no? Entonces, esos son los primeros que se van a querer sentar allí adelante. Pero solamente aquella persona que va a ser contada dentro del pueblo de Dios, que va a ser censada en los últimos tiempos, solamente va a tener una justificación. Y no va a ser un dólar, ni un ciclo. Va a ser Jesucristo. Entonces, el que se humilla, ¿quién es? El que viene delante de Dios y deja su sí mismo, deja su pensamiento, su forma de pensar, su forma de razonar y se somete a Dios. Esa es aquella persona que va a poder tomar parte con Dios y ese va a ser el que se humilla y el que se humilla obviamente va a estar a lo último y Dios va a decirle, fulanito de tal, venga por favor siéntese en las primeras, venga usted qué hace ahí, oiga, usted que me estaba confundiendo al pueblo diciendo de que ese texto en Éxodo capítulo 30 se refiere acerca de los diezmos y de las ofrendas, cuando en realidad estaba mostrando el sacrificio de mi hijo y de la redención y el rescate para que el pueblo sea contado dentro del pueblo. Salga usted de ahí, hermano, hágase para atrás, porque para usted hay un juicio. Más para este señor que se humilló, va a estar sentado ahí en la primera silla. Ese es el mensaje que está dando acá. Cuando usted ya mira el versículo 15, y con esto quiero atar todo, en el versículo 15 vienen las excusas. Porque bueno, aquí está hablando de los religiosos, pero aquí también hay un padre de familia.
quien es Dios. Invitó, obviamente, dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. O sea, el que pueda sentarse a la mesa con Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Más adelante le llama el padre de familia. Entonces, cuando usted mira este texto, lo que va a hacer el resto del pueblo, porque una cosa son los religiosos, que son los que van a tratar de sentarse en las primeras sillas, ¿cierto? Y otra cosa es el pueblo. ¿Qué le toca al pueblo? Aquí es donde le voy a hablar qué le toca al pueblo. El pueblo es el primero que le saca excusas a Dios. Entonces, el pueblo simplemente piensa que por ser pueblo de Dios, por ejemplo, los judíos piensan que por ser pueblo de, porque sus antepasados o lo que queda de sus antepasados, porque ni siquiera muchos de los judíos que están ahorita verdaderamente tienen raíces judías, sino son un revuelto de muchas culturas y de muchos lugares, etíopes, esenios. Mire, de verdad, no hay. De hecho, Herodes se cargó a la mayoría en el libro de los Macabeos, usted lo puede ver. Entonces, cuando usted mira aquí, esta parábola le está hablando al pueblo. En la anterior le está hablando al religioso y al que cree que tiene derecho a estar en las primeras sillas. Pero aquí le está hablando. Él está diciendo, el padre de familia hizo una gran cena. Invitó a todos. Sus invitados, los que recibieron la invitación. ¿Quiénes son los que reciben la invitación? Todo el mundo. Ahí sí entra Juan 3:16. Ahí sí entra Juan 3:16. ¿Por qué? Porque a todo el mundo Dios le hizo la invitación. Por eso es que nadie va a tener excusa. Entonces, Dios le hizo la invitación a todo el mundo. Les dice, todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. El dinero va a ser la primera excusa que han tenido durante muchísimos años muchas personas para no congregarse, para no serle fieles a Dios, para no llegar temprano a Dios, para no llegar ni siquiera temprano a culto. Esa ha sido la excusa de más de uno, el dinero. Cambiamos lo bueno por algo vil, vano y pasajero. Dice, otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Negocios. Entonces, tengo esto, y para mí es prioridad esto antes que Dios. Para mí es prioridad esto antes que el culto, para mí es prioridad esto antes que conocer de Dios. Entonces, claro, los bueyes van a labrar la tierra y eso me va a producir dinero. Entonces, note que aquí las dos tienen relación con ¿qué? Con el dinero. Mira lo que dice lo otro, dice. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Versículo 20. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Entonces, para otros, ¿la excusa cuál es? Mi pareja. Ya usted puede ver los dioses del mundo y todo esto tiene que ver, he comprado, me he casado, el yo. Yo como primera persona necesaria para poder subsistir y para que el mundo subsista, yo, me he comprado, he labrado, me he casado, he hecho. Esa es la excusa que va a tener la mayor cantidad de personas delante de Dios. Pero Dios a todos les hizo la invitación. Entonces, cuando una persona se encierra en el yo, cuando una persona prefiere su pareja, prefiere el dinero, sus negocios, su familia antes que a Dios, Dios dice, esta persona no valora lo que yo le di. No valora que yo le estoy dando, en este caso, mire, en este caso nosotros no tenemos que presentar $1 ni un peso. Nosotros no tenemos que presentar nada. Dios no nos está pidiendo dinero. Dios lo único que nos pide a nosotros y la condición con la que el rey manda a su emisorio es que lo aceptemos a él. Nada más. Y en este caso es Jesucristo. La única condición para poder entrar al reino de Dios es Jesucristo. Pero nosotros nos excusamos. Cuando, mire, el versículo 25, mire lo que dice, lo que cuesta seguir a Cristo. Entonces, ahora sí usted va a entender porque entonces también este texto lo han sacado fuera de su contexto. Porque aquí, en este texto, dice, no, es que primero está Dios y por eso muchas mujeres han abandonado sus hogares.
Y muchos hombres y muchas personas se encierran en la iglesia por tergiversar lo que está escrito acá. Mire lo que dice acá, lo que cuesta seguir a Cristo. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, ni mujer, hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre y no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O que rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene a él con 20,000. Y si no puede, con el otro está todavía lejos. Le envía una embajada y le dice condiciones de paz, lo que inicié yo predicando, ¿no? Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Renunciar no es votar, ¿no? Es que desde su corazón diga, esto no va a gobernar mi corazón. Entonces, esto tiene que ver todo como inicié la predicación, porque hay muchas personas que no calculan, que no ven, que no consideran a Dios para vivir la vida cristiana. Hay muchas personas que simplemente piensan que con llegar, ir a la iglesia, ir al culto, leer de vez en cuando la Biblia, hacerse los locos con Dios, entonces Dios está haciéndose el loco, que Dios no mira nada de lo que están haciendo y de que todo lo que les pase malo es producto y culpa de Dios. Pero la culpa es culpa de ellos mismos. ¿Por qué? Porque ¿quién no se sienta a ver con qué Dios está tratando? No contemplan a Dios. Usted que no contempla a Dios, le pasan cosas malas porque usted sigue ignorando a Dios. No porque Dios lo quiera maldecir, sino que sencillamente Dios le está diciendo, contémpleme a mí, véame a mí, porque a mí se me respeta. Porque qué rey, cuando quiere ir contra otro rey, tiene una desventaja, no se sienta primero a ver las condiciones de paz. Entonces, el Evangelio tiene una noticia maravillosa. La salvación gratuita, no por obras para que ninguno se gloríe. Claro. Pero primero usted tiene que entender que usted es un deudor. Y de que esa deuda solamente es saldada cuando Dios, que es su ciclo o es su dólar, venga y pueda presentarse para hacer el rescate por usted, para que usted pueda ser contado dentro del pueblo de Dios. ¿Cómo la ven? Entonces, claro, cuando nosotros vemos estos textos, nosotros podemos ver lo que le dice al religioso, lo que le dice a la persona del mundo y la condición que él pone para poderlo seguir a él. Contémplenme, dice Dios. Véanme. O sea, haga bien las cuentas. Vea con qué Dios se está metiendo. Ahora, si usted es hijo de él, dice, usted ya no puede huir de él. ¿A dónde usted va a poder huir de Dios? Porque otros pensaron, no, pues entonces no le sigo creyendo a Dios, no me sigo metiendo con Dios. Dígame, ¿a dónde uno puede huir de Dios? ¿Quién puede huir de Dios? La semana pasada estuve hablando de Jonás. Cuando usted mira la historia de Jonás, ¿dónde pudo huir Jonás? ¿A dónde pudo huir fuera de Dios? No puede. Ningún ser humano puede huir fuera de Dios, y mucho menos los que él toma por hijos. Una vez de que Dios lo toma a usted por hijo, él es peor que cualquier novia intensa que usted se ha podido llegar a imaginar. O sea, él está encima de usted en todo momento. El problema es que usted quiere construir una torre y usted no se ha puesto a calcular los gastos. El problema es que usted está con un Dios celoso, un Dios que ve, que siente, que ve todas las intenciones de su corazón y usted no lo ha contemplado como verdaderamente es. El rey David posiblemente no lo contempló. No lo contempló porque de ahí en adelante el rey David tenía una concepción de Dios, pero la concepción de Dios parece que cambiaba, ¿no? Dependiendo de la circunstancia. Como el corazón de todo ser humano, que unas veces está bien, otras veces no está tan bien. Entonces, en este caso, el rey David no contempló a Dios. ¿Por qué? Porque el mismo Dios permitió que Satanás embotara su corazón. Pero en este caso, a pesar de que el rey David y a pesar de que Joab le había dicho, venga, no se vaya por ese lado, mire que eso va a ser un pecado grande, el pueblo va a morir, el rey David siguió por ese lado, sabiendo que estaba el mandamiento. Entonces, el rey David, el dulce cantor de Israel, el que contemplaba la palabra de Dios de día y de noche, en este caso no contempló a Dios. ¿Qué sucedió? La gran mortandad vino. Entonces, espero que este texto les haya ayudado a entender un poco más acerca de Dios. La verdad, cuando yo entendí este texto, gracias a Dios por la vida del pastor Pablo Chin, lo tengo que decir porque la verdad tenía muchas dudas acerca del censo.
me abrió un poco la mente. Les invito a que también lo busquen por internet. Él pertenece a la iglesia Buenas Nuevas. Es un buen predicador. La gloria sea para Dios, ¿no? Obviamente. Entonces, cuando él habló de este tema, quise traerles este tema y obviamente relacionarlo con estos dos temas que están en el Evangelio de Lucas para que usted pueda verse reflejado a través de la escritura. Entonces, espero que esta predicación le sea de ayuda. Si le gustó nuestro contenido, por favor, dele like, suscríbese, compartir, ya que esto nos ayuda a nosotros a seguir creciendo como persona, como iglesia. Nos ayuda a nosotros a seguir mejorando nuestro contenido, es lo que quiero decir. Entonces, por favor, si tiene algún comentario, déjelo ahí abajo en el cajón de comentarios. Somos Iglesia Cristiana del Almendro, Fe, Oración y Servicio. Estamos para servirle. Bendiciones. Shalom. Te invitamos a que nos visites en nuestras redes sociales, comentes, compartas y dale me gusta. Nos encuentras en Facebook como Iglesia Cristiana El Almendro, Instagram El Almendro Iglesia, YouTube Iglesia Cristiana El Almendro y TikTok Iglesia El Almendro.